Y vimos en el programa anterior referente a la bendición que había sido manifiesta y que había dejado de manera segura a través de Abraham, que todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través de su descendencia, a través de su hijo Isaac. Entonces, esto se cumplió, porque Dios cumple de manera, Él es fiel y cumple aquello que Él promete. Y muchas veces no entendemos el tiempo de Dios, porque no fue en ese momento cuando Dios le da esa promesa a Abraham, sino fue muchos años posterior. Entonces, en este tiempo Dios está queriendo hablarnos de muchas maneras. Y la única manera que el hombre puede entenderse es a través de su palabra. Es por eso que Abraham entendió que habría una gran bendición que llegaría, y a través de su hijo Isaac. Pero más antes él tuvo un hijo con Agar, que era su esclava. Ese no sería la bendición vendría a través de Sara, su esposa. En el capítulo 21 del Génesis, del versículo 1 en adelante, dice: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Dice que el hijo que nace de Sara, de su esposa, sería Isaac. Entonces, de la descendencia de Abraham, a través de Isaac, vendría el Cristo, el Mesías. Esa sería la más grande bendición para toda la humanidad hasta hoy y los que van a venir posteriormente. Entonces, el ser humano de por sí, esta es la clave para poder entender que Jesucristo es la clave para que el ser humano entienda que la bendición de Dios vendría a través de él. Y muchos profetas hablaron en el Antiguo Testamento, hablaron de su nacimiento y hasta de su crucificación, de sacrificio en la cruz. Entonces no podemos nosotros dejar de lado o querer evitar esta verdad, esta real verdad, que Jesucristo vino a la tierra para poder salvar a la humanidad. Él vino a entregar su propia vida por voluntad del Padre, porque el Padre así lo estableció en un tiempo para que la humanidad pueda nuevamente ser reconciliada con Dios, porque había una separación, una ruptura a través del pecado de Adán y Eva, los primeros hombres. Entonces toda la humanidad tenía el mismo destino, estar separado de Dios. Pero Él, a través de su sacrificio en la cruz, nos acerca a Dios. Entonces no podemos venir a cuestionar de manera o pensamientos o conceptos humanos, porque la Biblia es una sola. Y la manera como podamos entenderlo o interpretar, como muchos de nosotros podemos entenderlo, hablarlo así, es a través del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que nos da el conocimiento de la palabra del mismo Dios. Entonces es el Espíritu Santo que nos revela a Cristo. Y si el ser humano no llega a este entendimiento que es el Espíritu Santo, que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mismo, que Él es el que nos va a dar el conocimiento de Cristo, porque toda la sabiduría que puede tener el hombre para poder accionar las cosas correctas en la tierra es a través del conocimiento de Cristo, es a través de la sabiduría de Cristo. Entonces el ser humano tiene que entender que esa luz que llega a su vida, que es el conocimiento de Cristo, es el conocimiento que lo va a resplandecer, porque vemos una sociedad hoy en día totalmente alejada de Dios. La moral, todo aquello que es bueno, ahora es malo. Y todo aquello que es malo para muchos ahora es bueno. Es todo al contrario, parece que se ha cambiado todas las cosas. Los valores ya no son los valores, ya no hay fundamentos dentro de la familia.
Entonces el ser humano necesita una corrección, necesita ser corregido a Dios nuevamente a través de su palabra, no de manera cuestionamientos filosóficos o religiosos, porque eso no nos lleva a nada, absolutamente nada. Si usted y yo no tenemos una relación de manera constante con Dios a través de su palabra, no vamos a llegar a ningún lugar, porque es la palabra que nos da ese despertar, esa luz que el mundo necesita, porque el mundo está hoy en día en oscuridad, en tinieblas. Entonces vemos tantas cosas que se legalizan y son desfavorables para el hombre, pero sin embargo se legalizan y piensan que ellos son modernos. Es una generación que vive a su antojo, a su voluntad. Entonces el hombre vive de una manera desgobernada y este conocimiento de la palabra no les llega a ellos, porque simplemente piensan que son conceptos humanos, son pensamientos humanos, pero la Biblia no ha sido así. La Biblia ha sido instruida por el mismo Dios a través del poder de su Espíritu Santo para que el hombre pueda alcanzar la eternidad a través del sacrificio de Cristo, porque Él es el camino que nos conecta al Padre. Él es el único camino, no hay otro camino. Cristo es el único camino para conectarnos con Dios a la eternidad. Entonces la manera responsable que nosotros debemos de tener es abrazar esta eternidad en Cristo, la salvación de nuestra alma, porque el alma tiene vida después de la muerte. Las cosas no terminan en el momento que usted va a un funeral y se lamenta por la persona que ahí yace en ese cajón. No, la vida, el alma tiene vida después, entra a otra dimensión, pero eso conforme lo que nosotros hayamos hecho aquí en la tierra. En el momento que el alma sale y el espíritu vuelve a Dios, ya ahí terminó toda la oportunidad para el ser humano. Entonces muchas personas están viviendo una vida de locura intensa en este tiempo, en esta nueva generación, en esta generación final, en esta generación moderna, dejando las cosas de Dios de lado. Entonces Dios quiere restaurarnos. Por eso que la promesa que habla aquí, que le habla a Abraham en el libro de Génesis, sería que todas las naciones vendrían a ser bendecidas a través del conocimiento de Dios en Cristo. El ser humano va a alcanzar esa bendición, porque esa bendición es para que el ser humano pueda ser transformado en una nueva criatura, en un nuevo ser, cambiar aquella vieja naturaleza pecaminosa y ser transformado a la luz de la palabra en Cristo. Entonces la humanidad necesita esa luz, porque hay muchas cosas que en nuestra sociedad hoy en día hay una oscuridad total sobre todas las sociedades mundial, no solamente en nuestra nación, en muchas naciones. Entonces el enemigo también maquina con sus planes para poder destruir, controlar el mundo, controlar las sociedades, destruir las familias, jóvenes que se drogan, leyes que son establecidas en naciones, leyes de consumo de drogas, y los jóvenes entran en ese vacío, entran en esa locura, y su vida cada vez se va deteriorando, cada vez más consumo más de droga, y llega el momento en que finaliza su existir. Eso no fue lo que Dios quiso para el hombre que lo creó. Él lo creó con un propósito, para que el hombre lo pueda reconocer en sus caminos de manera diaria. Y la única manera que podemos entender que nosotros podemos valorar este tiempo que vivimos, porque son tiempos muy acelerados, donde la maldad ha aumentado, es reconocer que su palabra tiene vida, y a través de su palabra nosotros podemos cambiar. El ser humano necesita cambiar. El ser humano necesita ser restaurado. El ser humano necesita un cambio total de su manera de pensar, su manera de convivir dentro de una sociedad que cada vez se hace más egoísta, más consumista de lo material. Entonces tenemos que entender que Dios está llamando a la humanidad a vivir una manera santa, una manera correcta, en un mundo que cada vez se autodestruye. Los jóvenes se autodestruyen cada vez más por consumo de drogas, tóxicos, alcohol, todo tipo de cosas hay en este mundo. Entonces la única manera que Dios
quiere que usted y yo podamos vivir de manera confiada, si es que la muerte nos llega, nos alcanza, y que podamos haber conocido a través de su palabra. Y Él da esa oportunidad abierta para que todos podamos venir a Él, que es el arrepentimiento, y vivir una vida separada. Vivir una vida separada. Dios quiere que nosotros podamos salir de esa oscuridad en que el mundo se encuentra y vivir a la luz de Cristo, porque Él es la luz. Él es la imagen del Dios invisible. Él mismo vino a la tierra para dar conocimiento de Dios a través de sus actos de moral correcta dentro de una sociedad que hoy día necesita mucho de Dios. Suscríbete para más reflexiones y comparte este mensaje si Dios ha tocado tu corazón.